y esto está referido simplemente a distraernos. Ellos nos están distrayendo con el teléfono de Evo, ubíquense, nos están distrayendo con Albertina, ¿no? Porque están colaborados por las redes sociales, a las que pagan millones a través de una persona que se llama Giovanni Gamarra en Tarija, y una más que es de una ONG de Soros que se llama Bolivia Verifica, que es esta Silvia Trigo, que antes trabajaba en Fides. Estos deciden qué noticia es falsa y qué noticia es verdadera, qué noticia esconden y qué noticia la sacan al aire. Entonces de pronto inflan banalidades, inflan temas que entretienen a la mayoría de los bolivianos y los sacan del día a día que tan duro que estamos viviendo los bolivianos y particularmente en este momento ADEPCOCA. Yo creo, como boliviana que ha estado denunciando todo lo que ha estado ocurriendo en el país, que lo más importante es por supuesto un legado de Dios, ¿no? Este legado es toda aquella movilización que ha habido de ADEPCOCA. Los bolivianos estábamos sin esperanza, decepcionados, desilusionados por las traiciones, acobardados por las detenciones y la persecución, la penalización de la protesta, que lo hacen en complicidad con Naciones Unidas, con la OEA y todo aquello. Entonces lo que debemos pensar es que estamos absolutamente solos, y como bolivianos, y tal vez en una unidad con el continente, que ya se han escuchado voces de llamados a la unidad desde Chile, desde Perú, para que podamos defender el continente, uno del crimen transnacional organizado y otro de las multinacionales, que por supuesto lo que buscan son las riquezas y el territorio. Entonces el tema de ADEPCOCA es un tema que por supuesto ya debería activar todas las alertas para poder proteger este movimiento, que es el único que nos va a salvar de la fosa en la que nos encontramos. El tema tiene que ver con lo que hace algún momento algunos opinaban, la activación de todos los comités cívicos. Todos debemos presionar a los comités cívicos para que estos, por supuesto, lancen votos resolutivos para que el narcorrégimen libere a Machicao, y no solamente a Machicao, a todos los presos políticos, a todos esos patriotas que han sido olvidados impunemente por los bolivianos. Ese es el otro tema. Yo creo que este es el momento en el que todo mundo debe estar en las calles, debe estar compartiendo las verdaderas noticias, debe estar luchando contra toda esa arremetida que tenemos en las redes sociales que bloquean las noticias y nos lanzan entretenimiento pero por todo lado. Entonces debemos, yo creo, salvo mejores criterios, actuar en diferentes frentes. Activar, uno, los comités cívicos; dos, una campaña de información pero que sea profusa por todos los medios en relación a lo que en verdad está ocurriendo. Y esto es compartiendo, no lanzando en los grupos basura, porque hay gente que manda cosas de humor, cosas que no tienen nada que ver con lo que estamos viviendo hoy día. Yo creo que el tema de ADEPCOCA, tal vez por una semana o por los días de la lucha que se está encarando, se deba pedir libertad para Machicao, por ejemplo, con el tema de cada uno en sus perfiles, en sus redes, poner esto como carta de presentación, como solemos poner la bandera boliviana, ¿no? Este es otro tema. El tema importante es la movilización, pero ya no solamente en las ciudades. Yo creo que es importantísimo viajar a las comunidades, ir grupos de personas reducidos, pero llevarle buena información a la gente, porque en realidad lo que nos está matando es la total desinformación que existe en el país. Cuando estamos en un verdadero peligro, en una arremetida, no solamente de estos narcocriminales, sino también de todo lo que es el tema de las multinacionales que ya han invadido los 22 parques forestales, que están contaminando
los ríos, están deforestando, están masacrando el ecosistema boliviano y están también con gran disponibilidad de grandes extensiones de tierras. Entonces este es un tema tremendamente importante que por supuesto quisiera compartirlo con ustedes. Si me permiten algún tiempo más, no sé si alguien quiere hablar, opinar al respecto para que yo entre a una segunda parte. Claro, estamos pendientes de todo este aspecto que se señala, pero también es importante ver este tema del decreto supremo que ya hace varias semanas ya hemos denunciado, ¿no? El 47 y 57 del colaborador eficaz están tomando como un instrumento, ¿no? de persecución política, ya que están ingresando agentes del ejército, de la policía, incluso civiles y personas que están con algún tipo de sentencia, que por el cambio de información están ganando el perdón incluso, ¿no? Gracias a este decreto supremo. Pero mucha gente pues no conoce, no sabe, y con respecto a eso están instrumentalizando este decreto para hacer lo que están haciendo hasta ahora, pues, ¿no? Identificando a los líderes, identificando a los dirigentes y empezar con la persecución, iniciando estos procesos totalmente inconstitucionales y que van pues en contra del orden jurídico. Pero en este aspecto, si en algún aporte podríamos también mencionar o también tocar, porque yo creo que es el elemento más importante ahorita que mucha gente, muchas dirigencias no están tomando en cuenta. Bueno, el tema del colaborador eficaz ya está en una ley aprobada en 2018 y te comento un caso concreto. Se llama la ley de pérdida de dominio, tal vez lo estoy diciendo mal, el número 1883 es lo que recuerdo, pero la ley se llama pérdida de dominio. Aquí ya han activado al colaborador eficaz y es así como han caído en el periódico La Voz de Cochabamba. Primero emerge esto de un allanamiento que hubo en el domicilio del propietario del periódico La Voz, al que le robaron 1,5 millones de bolivianos del periódico y $300,000 de su domicilio. En este operativo participó Maximiliano Dávila y el bufete Torrico, el hermano de un presentador de televisión que era el que estaba comprometido con Orcobol en el pasado, con la estafa de Orcobol. Resulta que de acuerdo a las investigaciones, una señora de apellido Mamani que vive en Cerro Verde, que está tipificada como colaboradora eficaz, hace la denuncia. Y esa señora no existe el carnet, no existe absolutamente nada, pero sin embargo se activa toda una persecución y hoy le han quitado el colegio, le han quitado el periódico, le han quitado absolutamente todo lo que tiene, pérdida de dominio de todos sus bienes habidos y por haber. Y yo conozco a esta persona hace tiempo atrás, incluso alquiló la agencia de viajes que él tenía y compraba los boletos del Lloyd Aeroboliviano, todo el avión, todo el vuelo se lo compraba, él ha iniciado los vuelos a España prácticamente, y sé cómo ha hecho su dinero, y él lo ha podido respaldar, pero sin embargo, para tapar ese asalto que ha habido a su domicilio y al periódico, en venganza de una nota que se sacó contra el narcotráfico, resulta que han cometido ese delito y lo han hecho mediante la ley de pérdida de dominio, creo que es la 1883, no estoy recordando bien, pero se llama pérdida de dominio, y esto es lo que ha sucedido con Wilson Saonero. Ahora, con este tema vienen a reforzar y por supuesto han ido aprobando una cantidad enorme de leyes que ustedes ni siquiera se imaginan, incluida desde la ley que yo estrené, que ha sido la ley de racismo y toda forma de discriminación. Entonces ahí estamos mirando cómo el narcogobierno te distrae con una cantidad de temas para, por supuesto, comenzar a ejecutar todo lo que están haciendo ahora.
El objetivo de los yungas de La Paz lo tenemos que tener claro. Primero es territorio, riquezas multinacionales que obviamente ya están metidas en los yungas, en todo lo que es Apolo, Aguas Blancas, en Mapiri. Ministro Navarro ha dado más de 400 concesiones a chinos, a rusos, y por supuesto han conformado incluso falsas cooperativas. Han agarrado, no sé si ustedes conocen, a quienes se los llama artilleros en la jerga popular, estos que se alcoholizan con alcohol de quemar, y resulta que con ellos, con 10 de ellos o 5 de ellos conforman una cooperativa. Los artilleros están en la luna de Paita, sus neuronas chamuscadas, y por supuesto nunca han visto $100 o 1,000 bolivianos juntos, y con esto es lo que los contentan, pero ellos no saben que tienen a su nombre o a nombre de la cooperativa, que tiene un representante legal que está al margen de ellos, que por supuesto maneja todo, y manejan maquinaria de millones de dólares que la meten por pontones porque no hay carreteras, y por supuesto son dragas gigantescas que están explotando los ríos de La Paz porque tienen abundante cantidad de oro. Entonces todo lo que está ocurriendo en el norte de La Paz, en la Chiquitanía está una de las minas de oro más grandes del mundo, que es la mina San Simón, que está en la provincia Itenes, en Baures precisamente. Y esta concesión la entregó Sánchez de Lozada a Soros. Y por supuesto Carlos Sánchez Berzaín, cuando era ministro, hacía toda la protección del área, porque ingresaban brasileros, jucus brasileros o bolivianos a robar oro en esos lugares. Entonces Juan Ramón Quintana también ha sido otro de los protectores de todas estas áreas. Ahora en la Chiquitanía hay una riqueza enorme que se llama coltam. El coltam, que es el niobio, y el tantalio, resulta que sirve para tecnología celular y para tecnología espacial. Es demasiado cotizado y tiene 300 kilómetros de profundidad. El hierro del Mutún, por supuesto, son 50 millones de toneladas de hierro que están a flor de piel, más 10 millones de toneladas de manganeso, y por supuesto el litio, que ha ido pasando de mano en mano, que los alemanes, que los chinos, que los rusos, y no sé cuánta historia. Se han hecho tratos con Gazprom, y la deuda a los rusos y a los chinos prácticamente está comprometiendo el territorio. Entonces lo que ha explosionado en los yungas de La Paz, por motivo de la coca y por el motivo de la habilitación del mercado ilegal de Villa El Carmen, es un legado de Dios, les digo con franqueza, queridos amigos, porque definitivamente es el puntapié inicial para nuevamente sacar a este gobierno. Y alguien decía, y recupero sus palabras, todos están comprometidos porque estas transnacionales se compran todo el sistema político. Fíjense ustedes, si entre Mesa, Sánchez de Lozada, Carlos Sánchez Berzaín, el propio Camacho, si se han hecho algún proceso entre ellos. Y digo Camacho todavía con algo de duda, pero primero Soros, para agarrarlos de la cola, ha sacado el Panama Papers y el Pandora Papers, que son las riquezas que tienen estos ilegales con lavado de dinero en bancos offshore, en bancos de segundo piso, en los paraísos fiscales, y le han detectado a Camacho $1,000 millones con el bufete Mossack Fonseca. Entonces, y entre otros mandatarios. Yo me metí al ICJ pensando que era una organización verdadera, pero no era nada más que una cortina de humo que tenía Soros para agarrar de la cola a diferentes líderes. Entonces la pregunta es, ¿por qué Ronald McLean, que es de la familia del que nos ha robado las aguas del Silala, y durante 100 años esa familia se ha enriquecido vendiendo nuestras aguas, que es la familia Luxic Avaroa? Él es Ronald McLean Avaroa, que me ha llamado, y yo le he preguntado por el tema del ferrocarril, porque en la capitalización ellos se llevaron el ferrocarril, y resulta que le han entregado a Carlos Gil, que es testaferro de Álvaro García Linera. Entonces
todos estos temas, la riqueza enorme, las tierras que tiene Nemesia Chacollo en la cabecera de Tucavaca, las tierras que tiene Carlos Romero, es decir, con grandes riquezas de oro en diferentes lugares de la Chiquitanía, por supuesto son temas que nos deben impulsar a luchar. Acá nos meten la ideología de género, ¿para qué? Uno, el aborto, porque ya no quieren más hijos, no quieren más bolivianos, que es más o menos el programa, similar al programa de esterilización que ha habido con la Alianza del Progreso, que ha habido en la década del 70, el programa de esterilización a las campesinas, por un lado. Por el otro lado, están alentando el matrimonio gay. El matrimonio gay, primero, que desvirtúa nuestros valores, una institución que es sagrada en nuestra sociedad, que es el matrimonio, la familia, y por supuesto ellos, los medios globalistas, te difunden temas como se casó con un árbol, se casó con una ballena, se casó con su laptop, para mostrar que te puedes casar con cualquier cosa y que el matrimonio no vale nada. Entonces acá se quiere legalizar, como se ha legalizado en Argentina y en otros países, el aborto. Se quiere legalizar el matrimonio gay porque las lesbianas no tienen hijos, los gays tampoco tienen hijos, y la multiculturalidad impuesta por Tuto Quiroga y Pereira Stambuk y toda la mafia cubana, por supuesto también están buscando que la multiculturalidad termine en una guerra civil. ¿Por qué? Porque esas 36 naciones originarias falsas, en su mayoría, que pretenden, porque algunas son etnias, algunas ni existen en territorio boliviano, buscan confrontación, porque los territorios son, o sea, no tienen límites, y la pelea va a venir por límites, por territorio que ya se están viendo en diferentes lugares de Bolivia. Entonces, las 26 reservas forestales, las 22 reservas forestales, primero han despedido a los guardaparques, y ahora obviamente están tomando todas esas reservas que durante años nos han hecho creer que deberíamos conservar, deberíamos preservar y no sé cuánta historia, y por supuesto lo que ellos hacen es simplemente reservar territorios, reservar riquezas en los países del tercer mundo, como es que han hecho en Bolivia. Ya liquidaron África y ahora vienen por este continente. Y por supuesto tienen sirvientes como Evo Morales, como Castillo, como Kirchner, como Petro, como Maduro, y algunos que ya están tan desprestigiados, ya no les sirven. Por ejemplo, ya a Evo Morales cualquier rato se lo cargan a Estados Unidos y la gente va a estar feliz, pero ya tienen sus sustitutos acá. Lo mismo va a suceder con Maduro. Ya el informe que ha brindado Biden en relación a los países que no han cumplido la lucha contra el narcotráfico va referida precisamente a esos países, a Venezuela, a Bolivia y a uno más que no estoy recordando. Entonces, esta es la realidad que estamos viviendo, y la oportunidad que nos brinda ADEPCOCA es insuperable, y Bolivia entera debería situarse detrás de esa batalla. Si hay algún comentario, alguna pregunta. Por favor, los demás, si quieren hacer un comentario, una pregunta también. Marianela, bueno, aparte de apoyar en el tema este de ADEPCOCA, para que pierda el MAC las siglas, y la otra posibilidad de volver a la República de Bolivia, porque todo lo que han hecho ha sido inconstitucional, ¿qué posibilidades habría de ello? Marianela. Bueno, respondiéndole a Telma, el tema de la transición de un Estado plurinacional a la República se ha hecho, es decir, al revés, de República a Estado plurinacional ha sido mediante un decreto, y esto obviamente no se antepone a la Constitución. La Constitución misma de 2009 ha sido aprobada entre sables y bayonetas. Recuerden que se ha aprobado en un cuartel militar, se ha aprobado en las condiciones más irregulares e ilegales.
Entonces tenemos todavía nosotros la potestad de poner nulidades, de poder llevar adelante incluso los procesos del fraude con toda la evidencia que ha sacado la OEA en torno a los 30 expertos y las falsificaciones de más de 6.000 actas que son el muestreo que han tomado. Resulta que las 6.000 actas estaban falsificadas. En el Colegio Sucre de Cochabamba, por ejemplo, de las 12 mesas que habían en el colegio, las 12 actas están falsificadas y están manuscritas por la misma persona. Entonces es una afrenta total. El tema del fraude tenía que haber prosperado por lo menos en Cochabamba, pero resulta que se compran a los fiscales. En el caso de Cochabamba, Johnny Ledesma ha sido el fiscal impuesto por Eduardo Terrazas, que estaba en la Fiscalía Departamental, y él agarra, después de recibir unos pesos, renuncia indicando temas personales. Entonces, para que se hunda el proceso, para que se entierre prácticamente y se archive el proceso. Entonces, los temas obviamente que vinculan al país al daño económico, porque un fraude genera un daño económico al Estado, no prescriben. La ley de la imprescriptibilidad, que es la Quiroga Santa Cruz, es la que debemos proteger, porque es con esa ley con la que le tenemos que caer a todos estos delincuentes, ¿no? Y por supuesto eso se aplica en todo el daño económico al Estado que se genera con los robos, la corrupción, los sobreprecios, las obras mal ejecutadas, el puente caído en Cochabamba, ese tren asqueroso que han presentado acá, que es en base a una propuesta mía que lancé en 2014. La propuesta era hacer ese tren, un monorriel, por el río Rocha. Una vereda iba de ida y otra de vuelta desde Sacaba hasta Sipe-Sipe, pero estos han cambiado la ruta y les ha parecido buena idea, pero para negocio. ¿Por qué? Porque han cambiado la ruta para buscar expropiaciones, para buscar pagos, para buscar ese tipo de cosas. En cambio, la intención mía con el proyecto del río Rocha era recuperar el espejo del río, evitar que todas las heces fecales que nos vienen desde Sacaba continúen llegando, y que por supuesto se recupere ese espejo tan bello que tenía el río Rocha, donde la gente se bañaba, y hoy día es un muladar total, porque los desechos sólidos urbanos de todos los municipios que están rumbo al Chapare llegan hasta Sipe-Sipe, y por supuesto después se van a las tierras bajas, ¿no? Y es una contaminación, pero desastrosa la que estamos repartiendo desde Cochabamba con el río Rocha. Entonces, todos esos actos de corrupción tienen que ser penalizados y los tenemos que atiborrar de procesos, de persecución. Pero ¿qué tenemos que hacer? Recuperar la justicia, recuperar el Tribunal Constitucional, y no es solamente metiendo procesos. Los procesos los podemos meter para luego saltar a tribunales internacionales. En el caso de Adecoca, yo estoy preparando la solicitud a la OEA, no porque crea que la OEA sirva, sino porque tiene que haber un antecedente de reclamo, porque los bolivianos no reclamamos nada. Deberíamos mandar a Naciones Unidas, aunque sabemos que Naciones Unidas tienen fichas de las multinacionales en el Tribunal de la Haya, lo propio. De los 100 miembros, 12 miembros le responden a Soros. Lo mismo los de Naciones Unidas, Diego García Sayán, que es el que hace nuestras leyes, el que hace imposible, inviable el Estado, porque ellos nos diseñan las leyes impositivas, las leyes aduaneras, para que ningún empresario prospere, para que todos fracasen, leyes laborales. Ellos nos diseñan todo, y es la ONG IDL, la de Diego García Sayán, que ha sido presidente de la OEA y que además ha perdonado, ha indultado a todos los terroristas de las FARC, de Sendero Luminoso y de una cantidad del MRTA,
de los mapuches, y ahora están gobernando en los países, están metidos. Miren, Álvaro García Linera del MRTA, el Gallo Zamora de un movimiento terrorista que además es militar, el que ha disparado en Cofadena se llama Facundo Molares y ha sido protegido por el gobierno y por Humanidad. Ha pedido Lima que lo liberen. ¿Y dónde está la Humanidad para defender a los compatriotas bolivianos, esos cívicos que han sido abatidos a tiros por este delincuente? Está este otro peruano también que ha sido jefe de campaña del que hoy es director del CEGIP en Santa Cruz. O sea, todos los terroristas están metidos en espacios claves y por supuesto, aparte de todo, en Bolivia se reparten cédulas de identidad para que vayan a hacer activismo en el Perú. ¿A quiénes? A venezolanos, a cubanos que se van con cédulas de identidad bolivianas. Entonces, acá vean cómo estamos rodeados por todo lado, pero es importantísimo por eso el tema de ADEP Coca, porque esa fuerza que tienen ellos al reclamar el tema de los mercados, se tiene que incorporar también el tema del territorio, también el tema de las riquezas de los ríos, porque la deforestación que está viviendo todo el norte de La Paz es incalculable. Entonces, por eso, los comités cívicos deberían ser los primeros que reaccionen, y si no, lo que debemos hacer es cambiarlos y buscar otro tipo de gente que realmente esté comprometida con el país. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por la intervención y por enriquecer con profundidad el conocimiento, el saber que concierne a todo boliviano. Yo te escuchaba desde hace años, no sé si has trabajado con el Comité Nacional de Defensa del Patrimonio. Con Codepanal, sí. El ingeniero Mariata, que en paz descanse, fue el líder del Comité Nacional de Defensa del Patrimonio Nacional, Codepanal. Desde entonces te escuchaba, pero como había ingresado ya a otro gobierno, entonces como que las cosas supuestamente mejoraron, pero no, han empeorado. Decirte, Marianela, que sí, nosotros como pueblo necesitamos mucho conocimiento al respecto sobre la realidad, sobre las políticas energéticas, por ejemplo, sobre la administración de nuestros recursos naturales, cómo se lo está haciendo, sobre la economía nacional que hace creer de que su modelo económico funciona, del masismo, y nada que ver si sabemos todos que se ha sustentado la economía en estos 14, 15 años por lo menos, gracias a los préstamos, gracias a las deudas que se ha contraído con los organismos multilaterales, lo cual deriva pues lo que estamos viviendo hoy en día. El Estado boliviano no tiene dinero, nuestras reservas se nos han acabado y la gente no está palpando eso. La gente desconoce toda esa situación. Entonces, yo veo que tú eres una de las pocos periodistas que realmente está llevando a cabo una campaña de información veraz, fidedigna, que es pues motivo de aplauso, y ojalá tuviéramos más periodistas como tú y el pueblo estaría informado. Y como bien lo han dicho, la ignorancia es lo que nos va a matar a nosotros como país, la ignorancia, y no sé cómo vamos a poder emprender en corto tiempo con toda esta campaña de información para que realmente el pueblo despierte, reaccione y se sume a la lucha de pocos que hoy todavía estamos en camino. Gracias, Marianela, por el momento, pero muy enriquecedora tu intervención, y bueno, pues te aplaudo personalmente, siempre te he admirado desde aquellos años y hasta el día de hoy sigues peleando, luchando por el país. Gracias, Marianela. Gracias a ti, muchísimas gracias. Buenas noches, Marianela. Con relación a la ley de Marcelo
fraudulento. De poner un eslogan que tenemos que empezar otra vez con la lucha y animar al pueblo a salir a las calles, porque este tema, por ejemplo, de los jubilados, de las no solo los jubilados, también los activos de las AFP se están yendo y el gobierno está agarrando el dinero del pueblo otra vez a través de las emisoras. Ellos están en una situación también de emergencia que no estamos tomando en cuenta y cada sector está en una situación de emergencia. ¿Le han hecho modificación a la ley Quiroga Santa Cruz? Dice que es a partir de los 7 millones. Y todos los préstamos que se ha ido haciendo para que define cuánto es poder lidiar con el tema económico del pueblo se va cayendo y nos van a vez meter igual, pienso yo, como un corralito, con una devaluación que ya la estamos viviendo. No ha subido el pan, pero sí ha subido la leche, sí ha subido el aceite, sí ha subido. Ya estamos en una devaluación. Yo no sé si el pueblo se da cuenta que ya estamos metidos en el fango. Gracias. Has dicho algo realmente importante. El tema, sí hay una ley que está regulando el monto. Ellos trabajan a escondidas, pero no debemos perder de vista un tema que es crucial. Acá están metidas ONGs que prácticamente gobiernan. Sería una candidez pensar que todas estas estrategias salen del cerebro de Evo Morales o de alguno de su pandilla. En realidad son cosas que nos vienen mediante las ONGs de parte de las multinacionales. Hoy he visto en el gobierno de Biden y escribí un artículo en relación a eso, precisamente porque él ataca a Bolivia, dice que no ha cumplido, como que más o menos amenaza con desertificación, pero le siguen dando préstamos a este gobierno. El momento en que se dio la expulsión de Philip Goldberg, el embajador de Estados Unidos, ha sido toda una farsa, ha sido para dar piedra libre al narcotráfico y por supuesto a la vulneración de derechos. Ha salido la DEA, ha salido USAID teóricamente, pero el país más poderoso del mundo, en lugar de tomar alguna acción o sentirse ofendido, resulta que le ha regalado 22 helicópteros, 19 aviones, le ha regalado todos los equipos de la DEA y de la NAS, le ha regalado las oficinas de USAID, donde ahora se reúnen a complotar los militares afines al gobierno, el edificio de 7 pisos que está en La Paz, en la zona sur. Y por supuesto nos muestran toda esa historia que es una farsa, que Estados Unidos hubiera salido de Bolivia. Son los demócratas zurdos de Estados Unidos que están metidos acá. A Peter Brennan, que era encargado de negocios, lo ha sucedido esta que ha pedido la detención y la destrucción de todas las organizaciones como la Resistencia Juvenil, la Unión Juvenil Cruceñista y demás, y esas detenciones se han dado a pedido expreso mediante carta de Catherine Ledebour a la embajada americana y de Sharice Phillips a Nelson Cox cuando estaba de viceministro de gobierno. Entonces es una ingenuidad total pensar que todas las cosas salen de la cabeza de estos. Lo que debemos hacer es, uno, expulsar a las ONGs, pararnos en todos los sitios, como ha hecho Telma, por ejemplo, ha dejado una nota a Naciones Unidas y a la OEA en relación a una serie de cuestionamientos, que sería importantísimo, Telma, que recojas una respuesta. Y es lo que hay que hacer, pararse y protestar contra ellos, porque eso sí va a tener mucha repercusión, porque en realidad que se den cuenta que tanto la embajada americana como Naciones Unidas y la propia OEA, que nos damos cuenta de su doble juego. Acuérdense, la OEA, por el hecho de que Donald Trump ha presionado para que haya una auditoría, por un lado, a raíz de toda la movilización que hubo cívica y patriótica en Bolivia contra el fraude, es que se ha llevado adelante la auditoría. De otro modo no se iba a hacer ninguna auditoría. Entonces, para curar el tema del fraude, nos han mandado a los impostores del GIEI
que se han inventado el tema de golpe, la independencia de justicia, que ahora quieren cambiar la constitución, que quieren balcanizar Bolivia o generar una suerte de federalismo. Y en la guerra federal ya hemos estado metidos en la época de que ha antecedido a Patiño. Patiño ha sido un nefasto testaferro de los Roches para robarnos el estaño y una serie de otros minerales. Y hoy están en el mismo juego. En aquella época, durante la Guerra Civil Federal, no sabíamos si estábamos luchando por una nueva constitución, por el conflicto Sucre-La Paz, norte-sur, si estábamos luchando contra los liberales contra los conservadores, sin saber absolutamente nada nos hemos metido a una guerra civil mientras estos delincuentes nos robaban el estaño a manos llenas. Entonces hoy se está repitiendo la misma historia. Ahora el caso de Evo Morales está ya desechado. Cualquier momento lo hacen desaparecer o cualquier momento se lo llevan. Pero no es que nos van a liberar de él, sino que ya tienen su sustituto. Bien decías que nos han impuesto a Yanine Áñez, que ellos mismos han impuesto. Salvador Romero, por ejemplo, nombrado por ella, representante presidencial era en el Tribunal Electoral. Fíjate que hoy se ha desenmascarado, es parte del Centro Carter. En el Centro Carter se ha decidido el fraude. Los veedores han venido gran parte del Centro Carter. Evo Morales con Juan Ramón Quintana han estado en la casa del imperialista Jimmy Carter, ¿no? Hay fotografías que yo las he publicado, y lo peor de todo es que ahora hay financiamiento al Centro Carter de parte de Naciones Unidas para un nuevo fraude. El otro tema es que Salvador Romero ha estado de veedor por el Centro Carter en Venezuela y ahora en Paraguay. Entonces fíjense cómo estos van rotando permanentemente. Pero ¿quiénes alientan todos estos temas? Las ONGs. Ahí la tienen a Catherine Ledebour, está la ONG Andean Information Network, está la ONG WOLA, está la ONG Resdal, el CEGIS, que es el Centro Jurídico de Tierras, ha metido más de 40 ministros de Estado, y todo a nombre de los indígenas, de los originarios. ¿Por qué quieren hacer este tema de las 11 naciones originarias en Chile y en Bolivia de las 36? Porque aquí solamente en la Constitución se reconoce el idioma. Quieren imponer ahora en el nuevo censo precisamente y en la nueva Constitución el tema de el reconocimiento de las 36 naciones originarias, y han mandado oradores para que nos vengan a decir que en Estados Unidos a los originarios se les reconoce como propietarios del subsuelo, y esa es una farsa, porque al día siguiente están las transnacionales quitándole la propiedad como quitarle un dulce a un niño. Y el ejemplo más claro lo hemos tenido en Bolivia. La Repsol le ha pagado $14 millones a unos disfrazados de guaraníes que no son nada más que disfrazados del masismo, porque ellos espantan ellos eliminan, ellos persiguen, ellos matan a los originarios, los someten de todas las formas. Fíjense el Chapare, los yuquis, los yuracarés, que son los originarios, resulta que están totalmente atomizados, enterrados vivos, asesinados, mientras los cocaleros, que son foráneos en ese lugar, han recibido indemnizaciones por el ducto Carrasco. Imagínense. ¿Qué? Y lo que hacen es disfrazarse de originarios. Entonces esa es la farsa, esa es la tomadura de pelo. Así que nuestra lucha tiene que ir en varias direcciones. Tenemos que poner en jaque a Naciones Unidas, tenemos que poner en jaque a la embajada americana, no ir a romper su edificio, ni pintarlo, ni nada por el estilo, sino ir con carteles, aunque sea en silencio, pero que la gente sepa que nos damos cuenta de toda la cochina jugada que están haciendo contra nuestro país, ¿no? Esto por un lado. Y por el otro es pedir la expulsión de todas estas ONGs que han mentalizado durante años a la gente en odios, en racismo, han acentuado más el racismo y todo aquello. Entonces ellos son los que operan
detrás de todo. Acuérdense que ha sido Diego García Sayán que ha liberado terroristas, que son los que operan en el Alto, por ejemplo, cuando se dio el tema del conflicto. Ellos iban a las comunidades y decían: los gringos y los cambas nos están atacando. Entonces la gente salía odiando a los gringos y odiando a los cambas, cuando en realidad trabajan para los gringos. Ahora, respecto a los nuevos millonarios que tienen grandes extensiones de tierras, dueños del ferrocarril, dueños del tren bioceánico, dueños de Gravetal, dueños de todo, García Linera con sus testaferros, Juan Valdivia, Carlos Gil está de dueño hasta de la parte boliviana de ferrocarriles y nadie dice nada. Este es el tema. Entonces, en esas direcciones yo creo que debemos ir.